Bien, vamos a arrancar la clase de hoy. Bueno, buenas tardes a todos los que están en vivo, los que no pudieron, no pasa nada, para eso justamente es grabado, se puede ver grabado a sus tiempos, así que no se preocupen, recuerden que hay una clase final donde respondemos preguntas que tengan, dudas, casos clínicos, lo que ustedes necesiten, y que están los foros o el WhatsApp o mail para dejarla, así que esas serían las vías de comunicación entre nosotros. Bien, vamos a la cuarta clase, tercera clase mía, que tiene que ver con los mecanismos de evaluación del salto. Dijimos que el salto era una manifestación importante, ya que es parte de la carrera en ese ciclo de amortiguación y propulsión. Es importante analizarlo para poder sacar conclusiones en cuanto a la calidad del movimiento que tiene nuestro deportista y ese impacto que hablamos de la huella motriz en una actividad que es muy sensible, una de las más sensibles, donde vemos sobre todo en las lesiones de tipo articulares, donde vemos ahí las mayores alteraciones de la función. Como siempre hablamos, acá lo estamos dividiendo en niveles coordinativo 1, sabiendo que lo mejor es la función natural. Entonces, obviamente que si nuestro deportista puede correr, la mejor forma de evaluar los mecanismos de amortiguación y propulsión tienen que ver con la técnica de carrera, pero obviamente muchas veces ese deportista no está por X motivo habilitado todavía para poder correr, por lo tanto necesitamos otras herramientas para poder evaluar esta característica que tiene que ver con el salto. Entonces, recuerden este programa de evaluación dinámica que siempre los paso. Este es el tercer nivel coordinativo y es el que vamos a ver. Bien, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el salto, con lo que se denomina el CEA o el ciclo estiramiento-acortamiento, que es algo que empezó en los 60, con publicaciones en los 60, donde estudios científicos y de campo dieron cuenta que, claro, que perdón, pero hay un audio prendido ahí, chicos, creo que es Hernán, hay un audio prendido. Ahí está. Bien. Básicamente que una contracción concéntrica es más fuerte si es precedida de una contracción excéntrica, y así es como se realiza el movimiento, en un ciclo de estiramiento-acortamiento continuo, donde interviene este mecanismo del ciclo estiramiento-acortamiento llamado pliometría y ese reflejo miotático. A partir de esto, el italiano Carmelo Bosco fue el pionero en empezar a evaluar básicamente evaluaciones de potencia de los miembros inferiores, ¿sí? A partir de eso, desde los dispositivos de Ávalo, que si algunos profes de gimnasia capaz lo usó en los colegios, o eran las primeras evaluaciones que había, que tenía que ver con un centímetro atado a la cintura, donde el deportista con una tiza marcaba el techo, o ese centímetro se iba desenvolviendo y marcaba básicamente la altura del salto. De eso que ya obviamente no se usa más, porque la tecnología se hizo mucho más accesible y más compleja, empezaron a aparecer diferentes dispositivos, como la filmación con celular, alfombra de contacto, plataformas de fuerza y sensores infrarrojos, que es lo que vamos a ver de cómo evaluar y cada uno cuáles son los pros y los contras de cada una de estos dispositivos, que en realidad buscan evaluar las mismas características, ¿sí? Bien, primero, ¿qué se basa el protocolo de Bosco? Como todo
como toda evaluación, está hecha por profes de educación física que buscan la performance de nuestro deportista. Y como toda evaluación, con el encoder, con el dinamómetro, con las evaluaciones que sean, nosotros lo tenemos que adaptar, todas las evaluaciones, la tenemos que adaptar a lo que nosotros queremos buscar y queremos ver de ese salto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver todos, pero vamos a ver qué utilizamos de alguna manera nosotros como saltos para básicamente dar cuenta de la función de la amortiguación y la propulsión, ¿sí? Bien, uno de los saltos de protocolo de Bosco tiene que ver con el squat jump, que básicamente se realiza de una posición de semiflexión de 90 grados, ¿sí? Con las manos en la cadera, el tronco recto y erguido, y cuando el paciente salta, ¿sí? Genera todo el salto, tiene que mantener las piernas extendidas y el pie en flexión plantar, y así caer a esa alfombra de salto, ¿sí? Esto básicamente que hay acá es una alfombra de salto. La alfombra de salto lo único que mide es un cronómetro especializado, ¿sí? Cuando nuestro deportista está sobre la alfombra, el cronómetro está apagado. Cuando el deportista se despega, ¿sí? Se prende, y cuando vuelve a caer, se apaga. Por lo tanto, lo que mide básicamente la alfombra de salto es el tiempo de vuelo, ¿sí? Eso es básicamente lo que mide la plataforma. A través del tiempo de vuelo y con diferentes artilugios matemáticos, ¿sí? Básicamente con esta formulita, que es la altura del salto, que es 1226 por tiempo de vuelo al cuadrado, yo puedo obtener la altura del salto, que es lo que se busca, ¿sí? Hay otras cosas que nos da la plataforma, que ahora vamos a ver, como los tiempos de contacto, la eficiencia elástica y demás, pero la verdad es que mucho no lo utilizamos. Como también, como ven acá, este índice Q, que también es usado, que es el tiempo de vuelo por el tiempo de contacto en la plataforma, que usan los profes para ver la eficiencia elástica. Pero esto tiene que ver más con la performance. Lo que es importante del squat jump es que básicamente que el deportista, al salir de una posición, digamos, isométrica, estática, con cierto nivel de alargamiento excéntrico de la musculatura flexora, lo que logramos desde ahí es una manifestación básicamente concéntrica, y nos va a dar la potencia del aparato extensor, ¿sí? Porque nuestro deportista está a 90 grados de flexión, y lo que hace es impulsarse hacia arriba, ¿sí? Generar con todo el aparato extensor, glúteo y musculatura extensora, llevar la fuerza potencia y generar altura de salto, ¿sí? Bien, otro salto que tenemos, que es el que nosotros usamos porque tiene que ver más con ese ciclo estiramiento-acortamiento, donde utiliza la energía elástica, ¿sí? Donde utiliza la energía elástica proveniente de esa contracción excéntrica, esa contracción primaria que hace que acumula energía y después es liberada como energía potencial. Por lo tanto, básicamente podemos ya empezar a decir que una manifestación normal de fuerza tiene que ver que el salto de contramovimiento tiene que ser en altura del salto, tenemos que conseguir más centímetros de altura del salto frente al squat jump. ¿Por qué? Porque el contramovimiento utiliza la energía elástica, cuestión que el squat jump no lo utiliza, o lo utiliza en menor medida, ¿sí? Pero nuestro deportista sale extendido, con las manos en jarra en la pelvis, y lo que hace es tomar impulso, ¿sí? Tomar impulso con las rodillas flexionadas a 90 grados,
y impulsarse todo lo que pueda hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, lo que le agrega el contramovimiento al squat jump es básicamente la obtención de la energía elástica y ya también obviamente ese componente flexor como almacenamiento de energía potencial y de liberación de esa potencia, ¿sí? Bien, el otro salto que está descrito por Bosco es el salto de Ábalos, como ven acá, que lo que hace es un contramovimiento, pero incluye la fuerza de los brazos. Por lo tanto, en aquellos deportes donde utilizo el miembro superior como una forma de impulsarse, es importante entender cuánto a esa altura del salto o esa potencia del salto integran los brazos para darle esa energía mecánica, ¿sí? Van a encontrar índices que tienen que ver, comparando saltos, el contramovimiento con el Avaloq, hay índices para saber cuánto aportan los brazos a la altura total de salto. La verdad nosotros no lo utilizamos, pero sepan que está descrito. Bien, por otro lado está el drop jump, ¿sí? Básicamente el deportista, ¿sí? Lo que hace es caer sobre una tarima que puede ser de 20, 40, 60, 100 centímetros. Esto en todas las aplicaciones hay que ponerlo, ¿sí? Porque todas las aplicaciones se sacan básicamente poniendo la masa, que es el peso de deportista, o si tiene un peso, ¿sí? Y la altura del salto de donde parto con mi plataforma. Pero básicamente nuestro deportista se deja caer, ¿sí? Rápidamente hace una pequeña amortiguación y se impulsa para arriba. Por eso lo que miramos acá, o la manifestación que estamos viendo, es la fuerza reactiva, ¿sí? Básicamente es eso, esa fuerza elástico-reactiva que tiene que ver con la capacidad de ese ciclo estiramiento-acortamiento y del reflejo miotático de rápidamente responder a esas solicitudes que trae esa contracción excéntrica y cambio concéntrica. Tiene que ver de alguna manera un poco más con los gestos deportivos que vienen de un salto, de una propulsión, tiempo de vuelo, amortigo y propulso, ¿sí? Pero nosotros tampoco lo tomamos, pero podemos decir que tiene que ver con los movimientos que nosotros realizamos, ¿sí? Si yo puedo aportar algo a esta prueba, podemos decir, como lo que maneja es un tiempo muy cortito de contracción, menos a 250 milisegundos, y básicamente no genera grandes valores de flexión, lo que estoy midiendo en realidad, ¿sí? Es la capacidad del tobillo, ¿sí? De generar ese ciclo estiramiento-acortamiento. Por lo tanto, en lesiones del tendón de Aquiles, en lesiones de gemelo, en esguince de tobillo, en todas lesiones que tienen que ver con la articulación de tobillo, me parece que es una prueba que nos puede aportar algunos datos, ¿sí? Bien, por otro lado, dentro del protocolo de Bosco está el Rocket Jump, que es una variante del Squat Jump, pero donde nuestro deportista sale con los brazos en jarra, que acá no lo tiene a nivel de la cintura, ¿sí? Y en puntas de pie, con el talón despegado del piso, y lo que hace desde esa posición es generar una contracción explosiva hacia adelante. Básicamente es como el squat jump, que tiene que ver con la musculatura del aparato extensor, pero incluye también la fuerza del tobillo y del tronco. Es un test un poquito más completo. Por otro lado, vamos a tener lo que son los saltos continuos, ¿sí? Que está descrito con Bosco, que se usa mucho en el entrenamiento. El contramovimiento y los saltos continuos se utilizan mucho en el entrenamiento, que obviamente nosotros no lo usamos, ¿sí? Se utilizan para ver la pérdida de potencia en el salto
para ver el grado de fatiga de nuestro deportista posterior a un entrenamiento o al otro día del entrenamiento, pero lo que busca este salto es ver básicamente la capacidad de resistencia, ¿sí?, de los saltos. Hay tiempos que van de 15 segundos, 20 segundos, 30 hasta 60 segundos de saltos continuos y se mide básicamente el promedio de los saltos y la pérdida de la altura del salto, ¿sí? Bien. Voy a bajar un poquito esto, que no me baja. Voy a parar, a ver, ahí está. Bien. A ver si lo puedo... No, no quiere parar. Bueno. Bueno, no para. Bueno, bien. No me baja el volumen, pero espero que me escuchen. Básicamente esta alfombra de salto, ¿sí?, es una alfombra de salto que tiene que ver con una metodología Bluetooth. Básicamente con el teléfono... Perdón, pero me vuelve loco este sonido. A ver si... Ah, está perdón. Ahí está. Bien. Entonces, esta alfombra de salto, que es una alfombra chilena, obviamente hay argentinas, y alfombra de salto lo que más es el dispositivo más a mano que tenemos, ¿sí?, en esto que cronómetro especializado. Antes, ¿qué se hacía? Venía el evaluador, un kinesiólogo, un profe, y básicamente esto te daba el tiempo de vuelo, tiempo de contacto y altura del salto, y uno lo anotaba con un papelito, anotaba el nombre y la altura del salto. Bueno, ahora hay dispositivos, obviamente integrados al celular, como esta alfombra que es de Mellam, ¿sí?, que básicamente está asociado a una aplicación de celular donde me conecto por Bluetooth y yo puedo ver, me va marcando los diferentes niveles de salto, ¿sí?, y también me da un informe ya elaborado con esto que hablamos, que es importante, que un dispositivo te dé un informe visual, que es importante para nosotros, para el paciente, para el médico a la hora de entregar un informe, ¿sí? Ahí ven un salto monopodal. Fíjense lo que les digo en esto de, fíjense, ven cómo uno acá evalúa la altura del salto, ¿sí?, la altura. Pero básicamente miren, por ejemplo, en este caso, la alteración o la inestabilidad en el plano frontal de una paciente, imagínense, con una lesión del lateral interno, de cruzado, ¿sí?, una tendinitis del tensor de una rodilla del corredor, una bursitis retrocalcánea. Fíjense cómo esto nos da idea de magnitud, pero no nos da idea de calidad, ¿sí? Acá lo ven a este deportista, igual, ¿sí? Siempre lo trabajamos comparativo, una pierna y la otra, 3 saltos por cada una, el promedio de cada 3 saltos, ¿sí? Básicamente, fíjense cómo esta aplicación lo que tiene es que me permite, con un videíto, ¿sí?, si no me acuerdo los saltos o cómo se hacía, tengo un videíto explicativo de cómo se hace. Acá están los 3 intentos a realizar, ¿sí? Y acá, fíjense cómo yo le puse el peso, le puse la altura, los datos del paciente, y me va poniendo la altura del salto. Tiempo de contacto, tiempo de vuelo, donde se saca la eficiencia elástica, y otras, ahora lo voy a mostrar, otras manifestaciones que tienen, que tampoco sé muy bien de dónde lo sacan, por lo tanto no me fío. Pero básicamente, rápidamente esto me da la altura del salto, tiene todo el protocolo hecho, yo puedo elegir qué saltos tomar y cuáles no, si lo quiero tomar todos, si quiero elegir alguno, pero rápidamente esta aplicación me da un informe. Fíjense cómo acá está el informe, ¿sí?, donde me pone la inestabilidad,
que presenta ese paciente, la simetría entre una pierna del otro y la eficiencia elástica, ¿sí? Bien, si no tenemos eso, lo que tenemos que hacer es ir a una tablita de Excel, ¿sí? Cargar los valores y hacer básicamente un grafiquito para poder entregar, que es lo que hacíamos antes, ¿sí? Bien. En general en los clubes y en las inferiores, donde son muchos, lo que tiene la alfombra de salto es que cuando tengan ustedes muchos deportistas, una cosa es evaluar a uno y otra cosa es evaluar a 40, y otra cosa es evaluar a 100. Por lo tanto, yo necesito, cuando evalúo, rapidez en los mecanismos de realización del test y de obtención de los resultados, porque si no, no termina nunca. Una cosa es un deportista individual, otra cosa es un grupo grande. Acá ven básicamente los test realizados a diferentes jugadores, donde fíjense, Rocket Jump, Squat Jump, contra movimiento jab, Avaloc, contra movimiento pierna derecha, contra movimiento izquierda, índice elástico y asimetría, ¿sí? Este índice elástico es una cuenta que saca Bosco, que está descrito Bosco, y lo van a encontrar como la relación que hay entre el contramovimiento y el squat jump. Lo que vimos es que al obtener mayor energía elástica, permite saltar, generar mayor potencia, por esa liberación de energía potencial, por lo tanto, el contramovimiento tendría que conseguir valores de altura más importante que el squat jump. Por lo tanto, si este índice elástico está cerca de 1, ¿sí? Básicamente ese deportista está dentro de los parámetros de fuerza-potencia normal. Si se va alejando para un extremo del otro, Bosco dice que hay una alteración, de alguna manera, en la fuerza-potencia, ¿sí? Si nosotros evaluamos el contramovimiento a dos piernas y en forma monopodal, podemos decir que la sumatoria del contramovimiento monopodal tiene que dar más que el contramovimiento a dos piernas. ¿Por qué? Porque básicamente utilizo la energía de la pelvis, por eso nosotros tomamos a una pierna, porque es lo más natural que tenemos, porque los deportes son a una pierna, ¿sí? Y porque tenemos el aprovechamiento de la energía elástica que proviene de la pelvis. El contramovimiento a dos piernas, la pelvis está cerrada, por lo tanto, no aporta mucho a la hora del salto. En el contramovimiento monopodal, sí. Por lo tanto, ese también es una relación que podemos tomar. Si a nuestro deportista le tomamos el contramovimiento a dos piernas, derecha e izquierda, la derecha más la suma de la izquierda tiene que dar más que el contramovimiento a dos piernas, ¿sí? Bien. ¿Qué miramos nosotros de estos test cuando le toman? Básicamente, la simetría. ¿Qué tomamos? Fíjense, el contramovimiento a dos piernas, a una pierna y a la otra pierna. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Aquellas asimetrías que están por arriba del 15%, ¿sí? La diferencia de salto o de potencia entre una pierna y la otra más arriba del 15%. O en una evaluación de un lesionado o de un paciente sano, nos está hablando que hay una alteración bastante importante de los mecanismos de amortiguación y propulsión, ¿sí? Por lo tanto, a partir de esto, tomamos aquellos jugadores o pacientes que estén por fuera de rango, vemos qué le pasa, lo analizamos, más importante, con la filmación con plataforma de fuerza para ver qué le está pasando a nuestro deportista, implementar trabajos individuales, ¿sí? Para mejorar esta capacidad tan fundamental en el deporte, ¿sí? Agarramos lo que nos interesa, la preparación física, a nuestra parte, ¿sí? Bien.
Otro dispositivo más especializado, ¿sí? Porque ya como vimos en la plataforma de fuerza, en la cadena cerrada, la evaluación de la cadena cerrada, vimos que nos entrega mucho más datos y a través de la geografía de la curva podemos entender muchas más cosas que lo que nos da una alfombra de salto, que es básicamente un número, ¿sí? Esto nos permite ver ya un poco más y ahora vamos a empezar a describir de qué se trata. Ya vimos de qué es la plataforma de fuerza y qué es lo que mide, pero vamos a ver cómo se manifiesta el salto, ¿sí? Bien, si nosotros tomamos el contramovimiento en forma bilateral, justo me tapa mi... Si nosotros tomamos el contramovimiento bilateral, el paciente está acá, siempre va a ser la misma curva. El paciente está acá, toma el peso, ¿sí? Fíjense, la curva empieza a bajar, porque el paciente se deja caer. Después empieza a frenarse ya. Este deportista empieza a frenarse, empieza a subir, pega un pico excéntrico que es este. Concéntrico, 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 pega el segundo pico, que es este. Punta de pie, tiempo de vuelo, que es esta partecita, esto que está dibujando acá, ¿sí? Y ahora nuestro deportista después va a caer y esta es la parte de impacto, ¿sí? Lo mismo pasa a dos piernas, lo mismo pasa a una pierna, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿qué vamos a tener en un contramovimiento? Pesaje del paciente, el paciente está parado sobre la plataforma de fuerza, ¿sí? Se deja caer, va hacia abajo, pero empieza a hacer fuerza, ¿sí? Para frenar ese movimiento. Fuerza, fuerza, fase de frenado, fuerza de frenado, pico excéntrico, ¿sí? Invierte a concéntrico, empieza a ir para arriba, pega este segundo pico, que es el que vemos acá. Por lo tanto, vamos a encontrar, ¿sí? Esto plano, un vallecito, dos picos. Pico concéntrico, empieza a impulsarse con la punta del pie, ¿sí? Viene acá hacia abajo, punta de pie, se despega del piso, no capta nada la plataforma, hasta que, ¡pum!, cae, ¿sí? Este es el impacto, ¿sí? Y esto es el fenómeno de amortiguación que le sigue por detrás. Y siempre es la misma curva. Siempre tenemos acá la misma curva, sea dos piernas, sea una pierna, vamos a obtener esa curva. Lo que va a pasar si tomamos un CMJ monopodal, que quizás esta parte ahora vamos a ver, sea un poquito más compleja. Bueno, muchos de acá se acuerdan el concepto de Rate of Force Development o tasa de producción de la fuerza o la capacidad de meter fuerza en el tiempo. Bajo esta curva, en todo este recorrido, lo que se toma es básicamente que el programa también te lo da, es la tasa de desarrollo de la fuerza. O sea, cuánto fuerza puedo meter en tanto tiempo, que es también importante, ¿sí? Bien. ¿Qué nos podemos encontrar? Fíjense las curvas. Acá están, obviamente, recortadas. Pero fíjense el primer caso. Miren. El paciente está parado, una buena distribución del peso, ¿sí? Ya el paciente se deja caer. Fíjense, como en ese se deja caer, la pierna derecha, ¿sí? Básicamente, o izquierda, no importa, porque según el dispositivo que ustedes tengan, en general rojo es izquierdo y el otro es derecho, pero puede pasar que no sea así, no importa eso. Pero básicamente esto es una pierna y esta es la otra. Entonces, fíjense como el paciente ya se deja caer y ya desde ese momento la pierna, en este caso derecha, empieza a asumir más picos de fuerza, ¿sí? Y básicamente lo hace en menor tiempo, ¿sí? Fíjense como la pierna derecha, en este caso, siempre viene por detrás y llega a un pico excéntrico, ¿sí? Fíjense, el pico de potencia, ¿sí? Que es mucho menor. Podemos decir acá que hay una asimetría en la fase excéntrica, que es la más sensible, como en la carrera es la amortiguación, también en la plataforma de fuerza
Si nosotros queremos buscar alteraciones de la rodilla, van a estar acá. Si nosotros queremos buscar en general alteraciones de la propulsión, van a estar en este piquito. Y si tiene alteraciones de tobillo con una menor flexión dorsal, con ese test de Lang que vemos, y Luis va a mostrar la disminución del vector de tibia, cómo afecta eso, lo vamos a ver básicamente acá. ¿Por qué? Porque no alcanza la misma profundidad y algo que está de alguna manera limitando ese movimiento. Y fíjense donde acá hay una diferencia en la potencia excéntrica con tiempos, el retardo del tiempo de activación de la musculatura, y el pico concéntrico ya es bastante similar, ¿sí? Tiempo de vuelo, y fíjense la amortiguación, básicamente este deportista amortigua casi todo con la pierna izquierda, ¿sí? Con la pierna, acá ven rojo y blanco. Fíjense cuando impacta que casi la otra pierna no lo utiliza, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos ver acá? Básicamente, la fase de anulación del peso, la fase excéntrica, la fase concéntrica, los grados de amortiguación y los tiempos de participación, ¿sí?